Hola, en el video anterior estudiamos la definición de nanoelectrónica y revisamos los avances que ha tenido la industria de semiconductores desde estructuras de varios micrómetros de longitud hacia los dispositivos modernos de apenas unos nanómetros de longitud. Todo esto seguido por el desarrollo de dispositivos futuros que permitirán la integración de muchos más dispositivos en un solo chip, con lo que se busca darle continuidad a la conocida ley de Moore. En este video estudiaremos los conceptos teóricos fundamentales de los dispositivos electrónicos en escala nanométrica y especialmente nos concentraremos en la pregunta de por qué fluyen los electrones. Empecemos viendo la imagen tradicional de un transistor que consta de un canal con longitud L conectado a dos electrodos que llamamos fuente y dreno o en la figura S y D, respectivamente. Entre estos electrodos conectamos una fuente de voltaje para el flujo de portadores de carga a través del canal y luego la magnitud de esta corriente puede ser modulada a través de un terminal adicional que llamaremos compuerta, con lo que podemos variar la resistencia del canal y con ello definir dos umbrales en electrónica digital para tener un estado de conducción donde la resistencia del canal es muy baja y otro de no conducción en el que la resistencia del canal es mucho mayor. A medida que las dimensiones de este dispositivo se fueron reduciendo, nos encontramos con un problema físico para nada trivial, y es que el canal que conocemos también como la región activa del dispositivo contiene apenas unos cientos de átomos. Recordemos que las distancias atómicas son de alrededor de un quinto de nanómetro y que en una longitud de un nanómetro tendremos apenas de 3 a 5 átomos, con lo cual veremos que los fenómenos cuánticos van a ser prevalentes en estos dispositivos. De esta forma, a medida que el largo L del canal es reducido, la naturaleza del transporte electrónico de un electrodo al otro cambia cualitativamente de difusivo a balístico y luego cuántico. En primer lugar, el transporte difusivo lo encontramos en los dispositivos de mediados de los años 80, donde el canal tenía una longitud de 1 a 10 micrómetros. En este régimen de transporte, los electrones fluyen de un electrodo al otro en caminos aleatorios relacionados con el camino libre promedio o lambda o mean free path, que puede recorrer el electrón a través del material antes de colisionar con algún átomo del látice. El régimen difusivo empezamos a verlo en los canales de 10 a 100 nanómetros de longitud que encontramos en los años 2010, donde tenemos que la longitud que deben recorrer los electrones de un electrodo al otro está por debajo del camino libre promedio. Por lo tanto, pareciera que fluye directamente a través del canal. Por último, si reducimos aún más estas distancias a valores subnanométricos, nos encontramos que la naturaleza de onda de los electrones cobra mayor prevalencia y nos podemos encontrar con efectos cuánticos como interferencia y tunelamiento que no podemos modelar con conceptos de ecuaciones clásicas. Si revisamos la expresión clásica de conductancia de un material, que es el inverso de la resistencia, tenemos que es directamente proporcional a su conductividad eléctrica, sigma, multiplicado por el área transversal A y dividido por la longitud. Si revisamos el caso de un dispositivo con un canal muy angosto que tiende a cero, esta expresión nos indica que la conductancia debe tender a infinito, lo que sería equivalente a decir que la resistencia del canal es igual a cero. Sin embargo, esto no ocurre en la realidad y debemos tener en cuenta el camino libre promedio lambda que dijimos hace un momento para modificar la expresión de conductancia. De otro lado, debemos traer un concepto de mecánica cuántica para entender el mecanismo de flujo de electrones en estos dispositivos de longitud reducida, que es la densidad de estados, y que tiene que ver con la cantidad de estados que pueden ocupar los electrones en función de la energía. Y si vemos en detalle la esencia de por qué fluye la corriente a través de nuestro dispositivo, vamos a concentrarnos en este diagrama donde tenemos nuestro dispositivo de dos terminales que se encuentra en potenciales electroquímicos diferentes, de forma que los electrones van a querer ir desde estados de mayor energía hacia estados de menor energía. La pregunta luego es, ¿qué ocurre en el canal del dispositivo que posibilite o no el flujo de portadores de un electrodo al otro? Usamos la función de Fermi para determinar la probabilidad de que un estado en una energía específica esté ocupado en condiciones de equilibrio. Esta distribución probabilística nos indica un 50% de probabilidad de ocupación en el potencial electroquímico de cada electrodo y encontramos que el flujo de corriente es posible en la medida que tengamos una diferencia de las funciones de Fermi. En otras palabras, el electrodo que se encuentra en un potencial más negativo va a querer ver más electrones en el canal, mientras que el electrodo que está con un potencial más positivo va a querer remover electrones del canal siempre que el electrodo negativo continúe inyectando electrones en el canal. Esto es cierto en cualquier conductor, sea grande o pequeño, pero en general es difícil expresar esto en función únicamente de las funciones de Fermi, porque los electrones saltan de un nivel de energía al otro y el flujo de corriente en los distintos niveles es realmente una mezcla de todos ellos.
Por ello, volviendo ahora al canal de nuestro dispositivo, sabemos que este es caracterizado por la densidad de estados D, donde podemos tener brechas en distintos rangos de energía y así podremos modular la conductividad del material por medio de un terminal adicional que recién dijimos se conoce como compuerta. Así tendremos conductividad y por lo tanto flujo de corriente a medida que tengamos estados disponibles en el rango de energía donde tenemos estas diferencias en las funciones de Fermi. Luego, el diferencial de corriente será aproximadamente igual al diferencial de energía multiplicado por la diferencia de energía de Fermi y multiplicado por una función de conductancia G. Esta función incluye la densidad de estados D y el tiempo que tarda un electrón en el canal. Y con esto vemos que la conductancia es proporcional a la disponibilidad de estados o D y la facilidad con que los electrones pueden ser transportados a lo largo del material, o sea, el inverso de T. Si retomamos el dispositivo con el que iniciamos en el video, tenemos que el voltaje aplicado entre los terminales de dreno y fuente V sub D multiplicado por la carga del electrón es equivalente a la diferencia entre los potenciales electroquímicos mu1 y mu2. Y dado que el potencial mu1 es más negativo, tendremos un flujo de electrones desde la fuente hacia el dreno, es decir, de izquierda a derecha en nuestra figura. Pero dado que los electrones tienen una carga negativa, tenemos por convención que la dirección de la corriente en nuestro dispositivo va a ser de derecha a izquierda. Y a su vez, este flujo de corriente puede ser modulado a través del voltaje de compuerta V sub G, que básicamente mueve la función de densidad de estados en el canal y con ello encontrarnos en niveles de energía donde la resistencia equivalente del material será muy alta o muy baja, con diferencias de varios órdenes de magnitud, permitiendo la transición básica de un transistor de un estado de encendido a uno de apagado, que es especialmente utilizado en electrónica digital, o también en estados intermedios que puede ser útil en otras aplicaciones. Mientras vamos viendo las referencias bibliográficas del curso, recapitulemos un poco lo visto en este video sobre el mecanismo de flujo de electrones a través de un transistor. Vimos que el mecanismo depende de la longitud del canal y que en la nanoescala nos encontramos con nuevos desafíos dada la naturaleza de onda del electrón. En cualquier caso, podemos generalizar que el flujo de electrones en el sistema se da por la diferencia entre el potencial electroquímico de los electrodos, que llamamos fuente y dreno en un transistor. Y adicionalmente necesitamos contar con estados disponibles en el canal para que sea posible el flujo de electrones y esto puede ser modulado a través de un terminal adicional que conocemos como compuerta. En el próximo video revisaremos la metodología que usamos para calcular los niveles de flujo de corriente en estos dispositivos y específicamente vamos a hablar sobre las funciones de Green fuera de equilibrio. Saludos.